Dios los bendiga a todos. Terminamos nuestra serie que terminó con la resurrección el domingo pasado. Un día precioso. Nos gozamos desde la madrugada matutina en las playas de Cabrillo a las 5 de la mañana hasta el atardecer y el bajar el sol. Celebramos la resurrección poderosa de un hombre de la tumba llamado Jesús de Nazaret. Maestro, Señor y Salvador del mundo. Ningún otro hombre se ha levantado de la tumba como se levantó Jesús de Nazaret, y sus discípulos cambiaron el mundo, y las olas de esa gran explosión de la tumba siguen, amados, lamiendo la ribera del siglo XXI. En esta esquina hay creyentes que son creyentes por el Cristo resucitado. Muy bien, amados. Después de la resurrección, ¿y qué? ¿Cuántos me están escuchando? ¿Y qué? ¿Qué ahora? Una buena pregunta que nos hizo nuestro pastor esta mañana, Joshua, cuando predicó un sermón potente a las 8. Pero, amados, estábamos platicando nosotros de qué vamos a predicar este domingo después de la resurrección. ¿Qué pasó después de la resurrección? ¿Y cómo pasó? ¿Y a quién le pasó? ¿Y por qué le pasó? ¿Y cuándo les pasó? Tenemos preguntas, ¿verdad? Porque estamos ciertos de una cosa, que el Cristo resucitado se le apareció a más que 500 personas en diferentes lugares por 40 días y pico después que encontraron la tumba vacía. Ya establecimos nosotros, amados, que no es un dato científico, ni podemos nosotros aplicar las leyes de la ciencia a un dato como histórico y forénsico. ¿Cuántos me entienden? Porque si le aplicamos las leyes de la ciencia a la resurrección, tiene que entrar y salir Cristo 1000 veces para establecerlo como una ley, ¿verdad? Pero ni podemos hacer eso con nuestro tatarabuelo. ¿Usted me entiende? Pero sí podemos aplicar la metodología histórica y la metodología forénsica a este gran evento de la tumba vacía. Declaradamente vimos, amados, que los lienzos de momia que arroparon el cuerpo de Cristo Jesús estaban en la tumba sobre la mesa de granito vacíos. Solo quedaba alguien adentro de la momia 100 libras de ungüento y bálsamo con fragancia de incienso y mirra, como usaban los judíos en su ceremonia de muertos. Los lienzos quedaron ahí. Muy imposible que alguien hubiera robado el cuerpo, sacado el cuerpo del zurrón, dejar el zurrón, doblar el sudario de la cabeza a un ladito como hacía el Señor y decir que alguien robó el cuerpo. Caifás le pagó a los 7 romanos soldados, guardias de la tumba, mucho dinero para decir que alguien se había robado el cuerpo. Pero, amados, tenemos un dato importante y vamos a resumirlo. Que, amados, se le apareció él a más que 500 personas. Lo vieron, lo tocaron, caminaron con él, platicaron con él, comieron con él, después que resucitó. A Tomás, el que dudaba más que todos, le dijo: arremete los dedos a mi lado donde entró la lanza, y no seas incrédulo, pero ten fe. Y cuando dice que Tomás metió la mano a la herida y la sacó, cayó sobre sus rodillas y confesó: mi Dios y mi Señor. A otros discípulos pusieron los dedos en las heridas. ¿Qué significa eso? Que tenía un cuerpo diferente al cuerpo normal humano. Tenía un cuerpo de
11 dimensiones, no de 3 dimensiones, que podría entrar por paredes, así como en Star Trek. ¿Usted me entiende? Podía entrar como paredes, como enseñan en la tele. Ya antes, 2000 años antes de Jorge Lucas, amados, hay un hombre que entró y salió de paredes. Hay un hombre que caminó sobre el agua, entendiendo las leyes de gravedad y neutralizando su peso y el peso del agua para caminar sobre ella. Solo el Hijo de Dios pudo hacer eso. Sanó ciegos, levantó muertos, 3 muertos, a Lázaro. Sanó paralíticos, tenía el poder de Dios. ¿Quién más que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vive ahora y está sentado a la diestra de la gloria de Dios en los cielos? Muy bien, amados. Y por eso creemos en Cristo esta mañana. Si no fuera por la resurrección, seríamos una punta de tontos y lunáticos, llegando a la iglesia, gastando el tiempo el domingo en la mañana, jugando a religión y a iglesita, cuando no resucitó de entre los muertos. Pero siendo que más que 500 lo vieron, se le apareció a Pablo, tanquam abortibus, como dice, fuera de tiempo, y a 2 discípulos que caminaban de Jerusalén esa nefasta y triste tarde del domingo, después de las Pascuas. 2 discípulos caminaban tristes, desesperanzados, decepcionados, chapuzados, como dicen, lagrimeando, caminando de Jerusalén a Emaús, que son 7 a 10 millas o 20 kilómetros del camino más peligroso en las tardes, segundo solo del camino a Jericó, lleno de ladrones, lleno de bandidos, brigandos, mercenarios que acosaban a la gente, los robaban, los golpeaban, como al samaritano que golpearon rumbo a Jericó. Nos dice la palabra de Dios, amados, la siguiente historia de Lucas, versículo 24, de testigos que vieron al Señor resucitado. Y he aquí 2 de ellos, amados, 24:13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Todos digan Emaús. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estaba lejecitos, amados. E iban hablando entre sí estos 2 discípulos de todas aquellas cosas que habían acontecido. Más o menos, amados, vamos a ver lo que estaban platicando. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, amados, el resucitado, Jesús mismo, amados, se acercó y caminaba con ellos. Amados, mientras esta pareja, estos 2 discípulos decepcionados, solo conocían la crucifixión, amados. Solo conocían que su líder, su maestro, su Señor, el susodicho Salvador, su héroe, su capitán, al que esperaban que cambiara todo Israel, fue pescado por los romanos, fue crucificado, murió a las 12 de la tarde, tembló y se oscureció el sol. Lo bajaron de la cruz entre las 12 y las 6, porque a las 6 comienzan la Pascua, donde miles y miles y miles
de judíos del diáspora, del desparramiento de judíos por todo el mundo, miles llegaron a Jerusalén para celebrar la fiesta santa de las Pascuas. Entre ellos los discípulos que eran judíos bien hechos. Yo podría decir que ni eran cristianos, porque ni creían estos discípulos que Cristo había resucitado. No creían. Solo regresaron a decir que la tumba estaba vacía, pero no dijeron que ha resucitado. Solo Juan creyó que algo había pasado, pero no era una fe robusta, una fe madura de haber visto al resucitado mismo. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos están siguiendo la historia? ¿Cuántos están escuchando? Porque la pregunta es la que hizo el pastor Jazz esta mañana. ¿Y ahora qué? O sea, como él dijo, si le diera un título a este sermón sería ¿y qué? Resucitó ¿y qué? Vi esta pareja triste, amados, llorando, amados, decepcionados, confundidos, zozobrando, discutiendo lo que había pasado. Sencillamente no estaban hablando de la resurrección, estaban hablando ellos de esto. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Yo digo, amados, que estaban velados por tres razones. Una, Dios les cerró los ojos espirituales. Dos, estaban llorando a lágrimas tan profundamente que tenían los ojos hinchados, amados. ¿Cuántos han perdido a alguien? Se muere un papá, una hija, una mamá. Y amados, no puede uno llorar. Ya sé cómo es el pueblo latino, hasta que los ojos se les hinchen. Llorando en el vilorio. Ay, mi negra, ¿por qué te fuiste? A unos hasta se quieren echar al sepulcro, amados. Yo he sido pastor por 43 años, amados. Han tenido que detener a gente que quiere lanzarse al sepulcro por un bebito que acaba de ser atropellado por una troca. ¿Cuántos entienden el llanto? Y luego por otra razón, amados, que no conocieron al Señor, porque aunque tenía un cuerpo glorificado, siempre el cuerpo humano demostraba las bofetadas, la saliva escupida, las cicatrices. Lo bofetearon, amados, del jueves al siguiente día, amados. Algunos dicen que recibió más que 2,000 golpes. Lo desfiguraron, amados. ¿Cuántos me entienden? Lo dejaron desfigurado, con labios hinchados, con ojos moreteados. A mi Señor. Por eso Magdalena no lo conoció en el jardín, porque era el amanecer y ella no pensaba verlo, y lo vio herido. No se le cerraron las heridas de la mano, no se le cerraron las heridas de los pies, solo que en el cuerpo glorificado ya no manejaba él con sangre humana, caminaba con el poder de Dios. ¿Usted me entiende? Si es que estos dos que iban caminando a Emaús, ¿cuántos me entienden? No habían visto al Señor resucitado, solo conocían la crucifixión. Mira lo que dice. Y les dijo él, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo él, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? ¡Wow! Miren, amados, cómo es Diosito. Él sabía por qué estaban llorando. Y él sabía por qué estaban deprimidos. Y él sabía por qué estaban tristes. Pero aún así, Dios les pregunta,
¿Qué significa eso, amados? A veces nosotros decimos, bueno, si Dios ya sabe mi problema, ¿para qué pedirle? Pero amados, a veces Dios quiere que nosotros le hagamos preguntas y le pidamos y oramos y digamos, ayúdame, Señor. Aunque Él sabe el problema que tú tienes, Él quiere oírte como un hijo le pide a su papá 50 centavos por una paleta. Él sabe que está caliente. Él sabe que el día está duro. Él sabe que ahí viene el paletero diciendo paleta, paleta, ring, 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 ring. Él sabe lo que tú le vas a pedir, pero está esperando que tú se lo pidas. Porque a cada padre le encanta oír a su hijo que le pida algo que la madre le pueda regalar. Así es nuestro Dios. Pero miren lo que dice aquí, amén, amados. Alguien diga amén. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Escuchen muy bien. ¿Quién le respondió? ¿Quién le respondió? Todos digan Cleofas. Pero no le llame así a su niño. Es un nombre muy feo. Digan la verdad, amados. Yo nunca he oído de un Cleofas. Aquí no hay. Tenemos 6 Jesuses aquí. Cada uno sin crucificar, pero con 6 Jesuses estamos muy bien salvos, ¿verdad? Alguien diga amén. Se llamaba Cleofas este brother. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le pregunta al Señor, ¿qué no sabes tú? ¿Verdad? ¿Quién? Mira, amados, ¿y quién le preguntó? Cleofas. Muy interesante, amados. Todos volteen al libro de San Juan, el libro según San Juan, al capítulo 19. Si lo tienen, digan, lo tengo, pastor. Miren ahora, amados, aquí San Juan está dando el relato de la crucifixión. ¿Cuántos se acuerdan que los discípulos, ninguno de los hombres se quedó en la cruz a ver la crucifixión? Porque tenían miedo a los romanos y a los judíos, a los jefes de Jerusalén, que los pescaran también. Así es que los discípulos, los hombres, amados, se desaparecieron, amados, como pulgas con spray, botando del perrito. Pero miren, amados, no hubo varones que vieron la cruz, solo Juan, que estaba de lejos. Pero miren lo que dice aquí el 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. ¿Quién era la madre? ¿Cómo se llamaba? Y la hermana de su madre, son 2. María, la mujer de Cleofas, son 3. Y María Magdalena. Así es que habían ¿cuántas? 4. ¿Cuántos ven ahí? Ahora, amados, si dice aquí en Lucas 24:18 que Cleofas respondió, a que no saben quién era el otro discípulo, su esposa. Entonces ya sabemos quién eran los 2 discípulos que iban de Jerusalén a Emaús. Era Cleofas el que se menciona en Lucas 24:18, y era Cleofas el que se menciona que su esposa estaba al pie de la cruz en Juan 19:25. ¿Cuántos ven eso? Así es que era esta pareja, era una pareja casada. ¿Me están escuchando? Qué bonita la palabra, ¿verdad? Van a estos 2 discípulos caminando, y más que dice porque estaban averiguando. ¿Y cuántos saben que esposos y esposas averiguan mucho? ¿Y cuántos saben, amados, que fue Cleofas el que le retobió a Cristo sin saber quién era? Pues la señora, yo creo, un poco más tímida, ¿verdad? Pero hay unas señoras que no son tímidas, ¿verdad? Y luego dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero? Y entonces el Señor les dijo, ¿qué cosas han pasado? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Miren, amados, lo que no dijeron, que fue el Mesías. No dijeron es Cristo, no dijeron es el Mesías, no dijeron es el redentor de nuestros pecados. Pero dijeron era profeta. ¿Usted me entiende? Y luego dice, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y lo crucificaron. Muy bien, entonces, con Cleofas iba ¿quién? Por su esposa, alguien diga su esposa. Con Cleofas iba ¿quién? Muy bien, aquí viene más. Dice, varón profeta. Noten que no dijo el Mesías. No, si hubieran dicho el Mesías, no hubieran estado tristes. Poderoso en obra, sus milagros, poderoso en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron, miren, dice en 21, pero nosotros esperábamos. Ay, qué lástima, ¿verdad? Qué triste esta frase. Pero nosotros esperábamos. ¿Qué estaban esperando, amados? El Mesías de tiempo antiguo, el Mesías prometido. ¿Y qué tipo de Mesías estaban esperando? Estaban esperando, mire lo que dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora todos fíjense en esta palabra redimir, ¿verdad? Redimir. Esta palabra redimir aquí no significa redimir del pecado. Porque hubieran dicho, estábamos esperando que Él redimiera a Israel de sus pecados. Pero no dice eso. ¿Por qué? Porque, amados, estaban esperando un generalísimo sobre pollino blanco, sobre caballo blanco, un general militar como Washington, como Wellington, como Napoleón, como Simón Bolívar. Estaban esperando un liberador político que liberara a Israel del yugo de la autoridad romana. Porque Israel siempre ha querido ser una teocracia autónoma y todavía lo quiere. ¿Cuántos saben entonces qué tipo de redentor estaban esperando? ¿Verdad? Ellos caminaban a Emaús esperando un redentor político a nivel nacionalista, un fascista como Franco. Era él que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es lo que dicen, amados. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Pero vean, amados, que las mujeres no dijeron que se había resucitado. Habían dicho que encontraron la tumba vacía. Pero no había creencia porque no sabían todavía interpretar las profecías del Antiguo Testamento que declaradamente acertan que el Mesías era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que pasara 3 días en la tierra y el tercer día se levantara como Jonás fue escupido por la ballena. No entendían la profecía de Salmos 22, donde dice que sería crucificado, que le harían mofa las vacas de Basán, que le iban a dar vinagre con drogas para eliminar el dolor de la cruz, que iban a decir que lo traspasaron con clavos. El Salmo 22 lo predice, amados. Isaías 53 dice que el Mesías es uno que sufre, no es uno que entra con caballo blanco a liberarnos de los poderes políticos del mundo, sino a liberar al mundo de su problema más grande, que es el problema del pecado que acecha al mundo y que deja pecadores tristes, quebrantados, drogadictos, adúlteros, ladrones, amados, como este mundo en el cual vivimos, amorosos de la guerra, terroristas, embusteros. Amados,
Uno no puede eliminar la guerra hasta que elimine lo que la causa. Uno no puede eliminar el odio aunque primero elimine lo que causa el odio. ¿Qué es lo que causa el odio? El pecado que tenemos en nuestro corazón. Y solo hay un rey que lo puede eliminar. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. A quien también nos ha asombrado. Y como no hallaron su cuerpo. Entonces no están platicando de la resurrección, ¿verdad? Solo del cuerpo que no estaba en la tumba. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos. Así que, amados, estos dos tenían grandes dudas. No tenían fe. El problema les había rompido la fe de su corazón. El problema que tenían ellos de que su líder había muerto en la cruz, amados, los había dejado sin esperanza alguna. Los había dejado tristes. ¿Cuántas veces nosotros hemos caminado rumbo a Emaús con problemas grandes, amados? Cosas que te desesperan. Divorcio que te ha removido el amor de tu vida. Bochornos chocantes, amados. Cosas que no podemos nosotros enfrentar. Pero quiero que sepas una cosa. Aunque vienes tú este día ahora con problemas tan grandes como estos, alguien ha salido del bosque para caminar contigo en el rumbo a Emaús. No estamos solos. Cristo va con nosotros por medio de la fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Fueron algunos de nosotros al sepulcro. Entonces él les dijo: oh insensatos. Qué palabra dura, ¿verdad? Qué palabra ociosa. Qué palabra que en inglés, cuando dice nuestro niño insensato, diga, cállese, ese es party word. No diga esa palabra, es muy fea. Miren, amados, les dijo insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire, ¿no era necesario, les dice, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, amados, y siguiendo por todos los profetas, declaró de Moisés a Malaquías, amados, que Cristo abrió el mar Bermejo para que cruzara Israel a tierra seca, que Cristo les dio agua cuando tenían sed, que Cristo les dio pan en el desierto y maná del cielo, que Cristo les era una sombra en el tiempo más fulgente, que Cristo les era una nube cuando hacía calor, que Cristo era la serpiente de bronce que lo libra de sus pecados, que Cristo, amados, como dice David, es su refugio en tiempo duro, nuestro brazo fuerte, nuestro escudero de los problemas de la vida. Cristo, amados, el que nos ayuda en los momentos más duros de nuestra vida, amados. Y comenzó el Señor a abrirle la palabra de Dios desde Moisés a Malaquías, amados, y comenzaron de por fe, me comenzó a hervir la agua, amados. Les comenzó a hervir el corazón. Comenzando desde Moisés, llegaron a la aldea a donde iban. Pues llegaban, amados, a Emaús. Y era tan tarde, amados, que ni querían seguir otro paso a su casa. Y luego, amados, mire, él hizo como que iba a ir muy lejos. ¿Usted me entiende? Él se hizo como que iba más allá. ¿Cuántos líderes le han hecho eso a alguien? Como que no van a la Target a comprar el juguete al niño. Oh, mamá, de veras, no vamos a pasar. Cuando les decía yo a los muchachos míos, cuando íbamos, no teníamos chavo para McDonald's, les decía yo, guys, do you want to go buy McDonald's? Yes, papá, yes. Y un pasaban, le decía, buy McDonald's. Buy McDonald's. Oh, daddy, no, papá. Daddy, el Señor, ¿cuántos se acuerdan que les dijo una vez que en el libro de Marcos, amados, ¿cuántos me entienden? Que cuando iban en el agua, iba flotando el barco y los iba tumbando en el agua. Él iba como si los iba a pasar. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Nomás es una manera de querer ¿cuántos quieren que el Señor se quede contigo? ¿Cuántos tenían un problema y le piden, Señor, no te vayas, Señor? El gozo más grande de mi vida, Señor, es de tener compañerismo contigo en este momento duro de mi vida. No te vayas, Señor, quédate conmigo, Señor. Se hace tarde. ¿Cuántos se acuerdan de ese corito precioso? Quédate, Señor, se hace tarde.
¿A cuántos se nos está atardeciendo la vida y le decimos, quédate, Señor, un ratito más porque me siento tan bien cuando tú estás conmigo? Quédate, Señor. No te vayas, Señor. Otros, amados, nos alejamos de Él, amados. Y es cuando las cosas se desbaratan, cuando uno se aleja de Cristo, cuando uno se aleja del Señor, cuando uno no quiere platicar con el forastero rumbo a Emaús, cuando uno para de llegar a la iglesia, cuando uno para de orar y para de entrarle a la Biblia, amados, es cuando, amados, no va caminando Él, porque es que no es Él que no quiere, somos nosotros. Pero miren, amados, qué bonito, tan bonito. ¿Cuántos se sienten bonitos cuando se les abre la palabra de Dios? Me siento bien yo, amados. Tanto les gustó a estos dos, a Cleofas y a su esposa, que le dijeron, mira, le dijeron a él. Mas ellos le obligaron, amados. Ahora se me va a quedar y ahora va a comer. ¿Cuántos le han dicho eso a alguien? ¿Cómo me gusta cuando llegamos a su casa, amados? Dice, pastor, usted se sienta, usted come, pastor. No, pero mire, y el pastor dice, no, pero mire, ya acabé de comer, ya no siéntese, pastor, ya sé que está mintiendo. Ay, no, sacan las pupusas y sacan los camaroncitos y sacan los anchovis. ¿Quién sabe? No me gusta el anchovi, pero quédese, pastor. Dice, aconteció que cuando estaban, los obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, Señor. Qué precioso, ¿verdad? No le dijeron, Señor, perdón, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y quiero decirte ahora que Cristo se ha quedado contigo, que Espíritu de Dios está contigo, no te ha dejado. Invítalo a tu vida. Invítalo por fe, amados. No por la razón, sino por fe. Cristo está contigo. Estás anciana, Cristo está contigo. Tienes ansias, Cristo está contigo. Tienes problemas, Cristo está contigo. Estás enfermo, tienes cáncer, tienes montañas que subir y valles que cruzar. Estás en un lugar tenebroso, Cristo está contigo. Ten confianza. Quédate. Entró pues a quedarse, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían al uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Se levantaron de ahí y mire lo que pasó. Y corrieron 10 millas para atrás. Porque viendo a Cristo el resucitado, les dio tanto ánimo y tanta unción y tanta bendición que hasta se les olvidó que estaban cansados. Y corrieron a Jerusalén a decirle a los demás conejos escondidos, hemos visto al Cristo resucitado. Tres cositas para despedirnos. Una, les abrió las escrituras. Dos, les abrió los ojos de la fe. Y tres, les abrió el entendimiento para ver que el propósito de la cruz era de ir a decirle al mundo que no servimos a un Dios muerto, pero servimos a un Cristo vivo. Y a su nombre gloria.